Astrosinergia, el vídeo podcast. Sinergia, astrología y mundo empresarial. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según donde nos estéis viendo o oyendo, y bienvenidos a este nuevo video podcast de Astrosinergia. Hoy, como miembros del equipo, nos acompaña Eva Ferrer. ¿Qué tal, Eva? Muy bien, Rafa, muchas gracias. Y Carlos Cuentas desde Colombia. Hola, Rafa, hola, Eva. Qué placer volver a reunirnos. Hoy, en este video podcast, vamos a abordar el tema de la sinastría en el ámbito empresarial, porque la verdad es que ocurre una cosa bastante compleja y bastante difícil de entender a nivel energético, y es el tema de la división, de la disociación entre una persona física, entre quién soy yo, ¿no? Quiénes somos nosotros, y nuestra actividad empresarial. Desde el punto de vista jurídico, ¿no? Yo había buscado en la legislación española, pero esto es prácticamente igual en casi todas las legislaciones de muchísimos países y naciones. Hay una distinción entre lo que es una persona física y una persona jurídica, porque no es exactamente lo mismo, ¿no? En España, el artículo 29 del Código Civil recoge lo que es una persona física y nos habla bueno, es aquella que desde que el momento que nace adquiere una personalidad como individuo y por tanto va a adquirir derechos, obligaciones, responsabilidades y demás, ¿no? Y el artículo 35 y siguiente del Código Civil nos habla de lo que es una personalidad jurídica, que está encarnado en la persona jurídica, una sociedad civil, que también puede ser también una sociedad mercantil, y que tiene una entidad propia. Pero claro, ocurre que cuando alguien es autónomo, y también nos acompaña Eva por una razón muy especial, y es que no es lo mismo Eva, persona física, que el proyecto de Eva como autónoma, que es una abogada diferente, que ahora hablaremos de ello. En el autónomo no hay una personalidad jurídica independiente, así lo dice la normativa, ¿no? Así lo dice el derecho, pero sí que hay una entidad al nivel energético que sí que es diferente, porque lo que hacemos nosotros como persona no es lo mismo que lo que hacemos nosotros como empresario o como autónomo. Entonces, vamos a definir primero qué es una sinastría empresarial, porque la sinastría es una herramienta que vamos a utilizar aquí para comparar nuestro yo energético cuando nacemos, que se vería vinculado, ¿no? Esa persona física en la carta natal, de nuestro yo empresarial, nuestro yo persona jurídica, si somos empresarios, o de nuestro yo diferente, aunque no sea persona jurídica, cuando somos autónomos, ¿no? Y por tanto esa sinastría, que sería la carta fundacional de la empresa o la carta fundacional del autónomo. Una sinastría al final es una compatibilidad, ¿verdad? Entre dos personas que pueden ser físicas o también pueden ser jurídicas, y que nos dice un poco qué tienen estas dos o más en común y de diferentes entre sí. Eva, cuéntanos un poquito qué ha sido para ti una abogada diferente. Bueno, pues una abogada diferente a nivel personal es la culminación a un proceso que no deja de ser un poco complicado, porque como su propio nombre indica, mi ejercicio de la abogacía no es el tradicional, pero que es la consecuencia lógica a dar respuesta a lo que era mi esencia y mi voz. Entonces, en el momento en el que yo decido emprender esa faceta desde ese proyecto, con esa energía que en mi caso se articula a partir de la fecha de lanzamiento de la página web, en la que ya me presento al mundo como una abogada diferente. No soy consciente, porque en ese momento no soy consciente de que realmente una energía diferente a la mía se está abriendo paso. Puede parecer un poco extraño, pero me parece fundamental entender que cualquier idea de negocio no es más que una energía abriéndose paso a través de unas personas, y que esas personas, como bien introducías al principio, en ocasiones deciden constituirse en una sociedad porque es un vehículo mercantil independiente al de los socios, que tiene otra pantalla, efectos de responsabilidad y muchas otras circunstancias, pero en otros casos no. En otros casos esa energía de negocio se lleva a cabo a través de una persona que es la misma persona física que realiza la actividad.
Claro. Entonces yo creo que aquí viene una confusión importante, porque si bien es cierto que a efectos jurídicos no hay distinción Porque no formal, hay personalidad jurídica, claro. porque no hay personalidad jurídica independiente, y eso, bueno, podríamos disertar mucho, pero no es el caso, pero básicamente la responsabilidad se asume desde la persona que realiza el negocio en vez de desde la sociedad que lo lleva a cabo, pero energéticamente sí que se ha producido esa diferenciación. Entonces, ahora iremos abordando un poquito más en detalle, pero desde mi experiencia personal, lo que me di cuenta es que cuando yo lanzo una abogada diferente, como decía, es la respuesta a mi voz interior. Yo quiero ya mostrarle al mundo, o quizá el mundo, la energía se mostraba a través mío, que había una forma diferente de ejercer el derecho. Ni más ni menos que esa. Pero yo no soy consciente de qué magnitud tiene y claro, yo eso lo desarrollo desde Eva. Y Eva tiene unas circunstancias, y Eva tiene unas características personales, y Eva tiene unas limitaciones a la hora de ejercer esa abogada diferente, porque ella tiene una voz y yo soy la que tiene que darle voz, ¿no? Igual me estoy anticipando porque luego veremos esto que era curioso y bueno, pues gracias a cuando empecé a trabajar con Carlos y comenzamos a analizar la carta de una abogada diferente, a mí me sirvió para alinearme mejor con la energía del negocio y para rendirme mejor a esa esencia, para no entorpecer. Básicamente yo lo que me di cuenta es que había ocasiones en las que mi miedo podía entorpecer su destino y eso era una pena. Pues sí, fíjate que al final sinastría viene de sin, que significa más en griego, y astrón, que significa estrella, más estrellas. Al final una sinastría no es más que la comparativa también de más planetas y de más entidades en una carta natal, como es la tuya propia o la de una persona física propia y la de su entidad como empresa, como autónomo, ¿no? Carlos, yo quería preguntarte a ti, en el momento de empezar una sinastría con uno mismo y su proyecto, o con uno mismo y su empresa, ¿cuándo comienza la entidad propia de la empresa o del autónomo? Digamos que tiene varias maneras de verse. Dependiendo del país donde estés, hay filosofías. En Colombia lo que se hace es jurídicamente registrarlo en una entidad que se llama Cámara de Comercio, donde el empresario o el emprendedor registra los papeles y le dan una hora, el cajero le da un ticket, una hora, y con esa hora se monta. Hay astrólogos que utilizan la primera venta. Hay otros astrólogos que utilizan un documento privado que firman todos los socios. O sea, hay muchos criterios de acuerdo a cada astrólogo. Vale, muy bien, Carlos. Y ya que tú has ayudado en gran medida a Eva en ese proceso de autonomía para ser una abogada diferente, bueno, yo tengo aquí un trocito, ¿no? de la carta de Eva, como Eva Ferrer y de la abogada diferente, y lo más característico que yo veo en la abogada diferente es una casa 11 muy acuariana Bueno, y pisciana, muy fuerte. si quieres voy a compartir y vamos conversando el tema, ¿les parece? Es fantástico, así nuestros oyentes pueden también verlo y ver Claro, la diferencia entre Eva persona y Eva empresaria o Eva autónoma. exactamente, esa es la idea. Cuando estén viendo, me avisan por favor. Ya estoy compartiendo. Ya se Ya ve, Rafael. se ve, se Perfecto. ve. Entonces, vamos a hablar de varias cosas. Tenemos a Eva Ferrer. De hecho, mm, miremos que a nivel astrológico, según la corriente filosófica del astrólogo, la mayoría de los astrólogos utilizan el eclíptico. Y el eclíptico es como, hagan de cuenta, una moneda donde solo veo cara. Y el ascensional es el sello. ¿Por qué lo menciono? Porque no es que esté bien o mal.
Hay astrólogos que solo utilizan el eclíptico y van a ver la manera de pensar de la empresa o del consultante. Fijémonos que Eva, a nivel eclíptico, es una mujer intensa con una personalidad intensa a nivel mental. O sea, cuando Eva quiere hacer algo, se mueve por su pasión interior. Pero a nivel real, su sol, que es la voluntad, se vuelve maestra y visionaria y no deja la intensidad. Esas son Claro, las características de Eva. ambas cartas son las cartas de Eva, la ascensional y la eclíptica de Eva, que vemos un ascendente en Escorpio, en ambas, pero un sol Sí, distinto que pasa de Escorpio a Sagitario. claro, eso le da un toque de maestría. Entonces, cuando yo le expliqué a Eva que ella pensaba como Escorpio, pero actuaba como Sagitario, comprendió muchas cosas, porque es el manejo de su sabiduría como persona sin dejar de ser intensa y obsesiva. ¿Mm? Eso en cuanto a ella. Claro, Una, una abogada diferente para poner un marco general, y ahora ya lo comentaremos, una abogada diferente a nivel mental, que es una empresa creada tecnológicamente en web, es una empresa acuariana. El diferente es romper estereotipos y obedece mucho a esa energía acuario en el área de crear proyectos y ayudas a nivel mental, pero a nivel real, una abogada diferente es pisciana, está dada al servicio y a la ayuda de la gente y a leer emocionalmente las necesidades de sus clientes. Entonces, fíjense la diferencia. claro, al final Eva, ¿no? Es una Escorpio con muchas cosas de Sagitario, pero una abogada diferente es Acuario con muchas cosas de Piscis. Exacto. Son dos cosas muy, muy distintas. Yo ahora te pregunto, Eva, ¿cómo fue para ti el reconocer esto y el darte cuenta de que tu proyecto no podía seguir teniendo la vinculación energética que tiene Eva Ferrer? Pues mira, a mí sobre todo me ayudó mucho en la parte de la comunicación, porque yo me daba cuenta de que cuando empezaba a compartir contenido en redes, en LinkedIn, a mí lo que me salía de manera natural eran textos muy disruptivos y eran textos muy transgresores, poco habituales para un abogado al uso. Entonces, claro, inicialmente a mí eso me fluía, porque además realmente el Sol y Mercurio están muy juntitos, con lo cual eso lo está potenciando mucho más, esa parte de la comunicación. A mí eso me fluía de manera natural, pero casi un momento antes de darle al enter pensaba, pero se te está yendo la pinza. O sea, van a pensar que es que cómo, a ver, por mucho que seas una abogada diferente, ¿cómo va a ser que tú pongas ese tipo de textos cuando realmente casi nada habla de la parte jurídica? Habla más bien de lo que no se expresa, de lo que no se ve, de las cuestiones emocionales, de leer el contenido, de leer el grupo, de leer la energía esencial, de leer todo eso. Entonces, me costó y debo incluir un dato más, que es cuando yo elijo el nombre, una abogada diferente, es porque ya quiero evidenciar lo que hay. Pero yo no era consciente para nada de que realmente esa era la energía que estaba moviendo al proyecto. O De sea, alguna manera eras consciente del nombre, pero no de lo que significaba lo que hay detrás de un nombre, ¿no? energéticamente no era consciente de que iba a ser algo que respondía a esa energía transgresora, disruptiva, innovadora, muy acuariana. De hecho, Fíjate, Eva, que hablabas de lo que no se ve, eso de lo que no se ve suena claramente a Escorpio, suena a Eva Ferrer, pero la forma transgresora suena claramente a Acuario, lo que nos indica cómo una persona física y su proyecto como autónomo
tiene mucho que ver. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes de ello. Necesitas esta sinastría para darse cuenta, para hacer consciente aquello que es inconsciente, ¿no? Al final, Escorpio y Acuario forman cuadratura, o sea, naturalmente, ¿no? Son dos signos que tienden a estar en conflicto. Totalmente. Y no deja de haber luego ese conflicto interior, porque al final es ¿a qué le doy valor? ¿A qué le doy predominancia? ¿A lo que yo soy o a lo que yo represento, al servicio de lo que yo estoy? Entonces, bueno, yo esa parte ya la he asumido como propia si es que mi intención era seguir adelante con una abogada diferente, porque si no, hubiera replegado velas y hubiera vuelto a ejercer la abogacía de otra manera distinta. Al final, como tú bien apuntabas, en los negocios, da igual que sea uno un autónomo o que esté constituyendo una empresa, realmente hay mucha energía del fundador, eso es obvio, porque al final somos las personas las que estamos haciendo realidad el proyecto. Para mí la parte más importante y más delicada es cuando te das cuenta de que tu energía personal puede estar entorpeciendo la marcha empresarial. Y ahí es cuando me parece fundamental que tú puedas entender cuál es la energía de tu proyecto para poder ponerte al servicio de tu proyecto y seguramente que tus dones y talentos habituales, naturales y consustanciales, en mi caso, pues bueno, esa profundidad y esa intensidad vienen bien, porque al final si lo que yo estoy haciendo es un trabajo con el colectivo desde el punto de vista pisciano, que es una empatía profunda, una conexión con el todo, obviamente eso lo haces desde la sensibilidad y la profundidad de un Escorpio de una manera bastante más fluida que si tuviera otras características. O sea, no es que estén siendo extraños, ¿no? Esas energías, pero sí que, ya te digo, la parte para mí más evidente fue a la hora del estilo de comunicación, de rendirme a esa evidencia y decir, bueno, al que le guste bien, pero al que no puedo disfrazar esta voz. Sí, fíjate, Eva, que independientemente de la personalidad jurídica o física, que es tema claramente y netamente legal, sí que es cierto que cuando uno se constituye una empresa, sea una sociedad civil, una sociedad mercantil, limitada, anónima, etcétera, normalmente hay más de una persona. Por tanto, la carta fundacional de esa empresa va a recoger energías que va a ser un mix de todos esos socios fundadores. Pero cuando uno es autónomo es complejo porque al final el fundador eres tú misma persona física. Sí, es verdad, ¿eh? Cuando tú estás solo al frente de un negocio es un yo me lo guiso, yo me lo como Juan Palomo y eso a la gente luego le lleva mucha confusión, porque entonces digamos que hay que establecer esa especie de diálogo tipo Dr. Jekyll y Mr. Hyde entre quién eres y qué representas. Y claro, si tú tienes un socio, pues digamos que esas voces diferentes que al final llevan a consensuar algo en beneficio de la empresa, puede ser más fácil, pero si tú estás solo, casi para mí sería un imprescindible que tú realmente tengas encima de la mesa la carta de tu negocio y la sinastría. Yo, Claro. por ejemplo, soy profundamente escorpiona y en cambio ella tiene energía Tauro. Entonces, ¿a mí a qué me invita? Una energía Tauro me refiero yo creo que en la eclíptica la tiene como ascendente. Entonces, a mí lo que me está invitando es a ser práctica, y a Ahí ser está. aterrizada, porque si no, digamos que yo muchas veces cuando veo que me pierdo dentro de mi profundidad, dentro de mi intensidad, dentro de mi deseo de llegar más al fondo, la cuestión es ¿hasta dónde, no? ¿Hasta cuándo? Un escorpio Claro, profundo no tiene fin. Entonces, fíjate hasta el punto de que sea útil. Ese es que, mi tema profesional. claro, que volvíamos a ese tema, ¿no? Porque aunque este video podcast habla sobre todo de la sinastría en el ámbito del autónomo y del emprendedor, también en el ámbito de la empresa, como decimos, es un poquito más sencillo porque, hombre, aquí al fin y al cabo la labor de astrosinergia es compatibilizar y hacer una sinergia entre el mundo empresarial y la astrología. Por tanto, una de las herramientas básicas para nosotros va a ser la astrología para ayudar. Es cierto que en el mundo empresarial clásico, el de las sociedades, al existir más personas, cuando se chocan entre los socios fundadores, si existe esa carta para hacer una sinastría entre ellos y la carta fundacional, puede uno ver, nosotros mismos lo hemos hecho en Astrosinergia,
de qué pie cojea cada uno y cómo nos podemos ayudar, pero repetimos que claro, que cuando uno es autónomo es más difícil porque el diálogo es interno, el conflicto es interno y el no saber qué ocurre es interno. Yo quería ahora preguntarle a Carlos qué más cosas debe uno ver en esa sinastría, además de ese sol o ese ascendente, para, para ver cuáles son las diferencias, en qué tenemos que fijarnos, ¿no? Mira, hay algo fundamental, Rafael, y es que aquí no lo hemos mencionado, pero el gerente, en este caso de una abogada diferente, funciona con la energía del acuariano, del disruptor a nivel mental y a nivel real del pisciano. Entonces, cuando Eva empezó a experimentar su carta, lo que estaba experimentando es el espíritu del negocio que ella quería montar. El universo lo materializó en la fecha, en la hora, pero materializó esa intención de servicio y de conexión, de ayuda. Entonces, ¿qué es importante? Que la persona identifique que no es la empresa, como bien lo han dicho, pero que tiene que asumir una energía que no le pertenece a nivel personal, pero es su rol. En la astrología, el sol empresarial es la actitud del gerente y tendremos que tener en cuenta en qué área queda establecido. Eva, aunque no era consciente, quedó en el área de ayudas y de proyectos, porque subió la página a esa hora. Entonces el empresario tendrá que tener en cuenta en qué área quiere dirigir su proyecto para registrarlo en la hora adecuada. Negocios internacionales es entre las 12 del día y las 2 de la tarde. Actividades de tipo de salud es entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche. Entonces va a variar, Rafael. Hay Claro, muchas esto daría variables. precisamente para algún tipo de curso o de taller donde se explicara más detenidamente, pero sí un poco por encima, además de la casa donde se ubica ese sol, algún planeta más importante del que podamos hablar, Mercurio, la Luna, No, quizás dependiendo de la digamos, todos actividad. son importantes, pero hay uno que a mí me parece que es fundamental y es la luna, porque es la cultura organizacional de cómo se va a mover el negocio. Fíjense que una abogada diferente tiene la luna en Piscis. Y si tú le preguntas a Eva, cuando Eva da y ayuda a la gente en las empresas, lo que hace es leer la energía de la empresa que le está pidiendo ayuda. Aquí tenemos varias empresas de Eva que ha asesorado y en todas ellas utiliza el espíritu de la empresa para dar su punto de vista. Entonces la luna es fundamental porque es la cultura organizacional con que yo voy a hacer mi labor. Eso Para mí, independientemente del negocio, ¿no, Carlos? independientemente, porque, por ejemplo, en el caso de Eva, pongamos el mismo ejemplo, Eva tiene una luna en Acuario, o sea que ella en comunicación es disruptiva, aparte de ser pragmática y segura, de tener mucho conocimiento y mucha intuición práctica, ella es disruptiva a nivel emocional y va a invitar a eso. Y si lo llevas a una abogada diferente necesita comunicarse desde la emoción. Ese es el poder sinérgico de Eva y de una abogada diferente. Bueno, pues esto sería un aperitivo imprescindible, ¿no? Porque hay muchas cosas que mirar en una sinastría, pero desde luego lo más básico y elemental para poder entender las diferencias y los puntos fuertes y en común que tiene una persona con su proyecto. Eva, para ir acercándonos al final en este vídeo que hoy será un poco más corto, ¿cómo te ha ayudado a ti conocer esta sinastría con una abogada diferente?
Para mí ha sido básico, porque al final lo que hace es aliviar tu mente. Al final creo que sería muy sencillo, ¿no? Si realmente uno se rindiera a lo que siente y conectara de una manera más profunda, al final vuelvo a lo mismo, ¿eh? Con la energía que quiere materializarse a través tuyo, pues todo sería muy fluido. Pero yo por lo menos todavía no he alcanzado esa posibilidad. Entonces, en el camino sí que es verdad que conectas y luego si lo subes a la mente lo cuestionas y te viene otra conexión y luego lo subes a la mente y dices, se me está yendo la pinza, ¿no? Vuelvo otra vez a la frase. Entonces, a partir de ahí, esto lo que te ayuda es a rebajar la mente y a decir, esto es lo que hay. Ahora, el último matiz que ha dicho Carlos es algo que yo estoy experienciando desde hace mucho y además me parece como muy bonito porque en las cartas astrales empresariales sucede lo mismo, por lo menos a mí, que en las personales, ¿no? Que vas, una vez lo comentaste tú también, ¿no? Vas abriendo esas capas de cebolla y vas descubriendo más cosas y más cosas y más cosas. Y entonces, en los últimos tiempos, supongo que a medida que uno va estando preparado, se van desvelando más cosas. En los últimos tiempos, como decía Carlos, seguramente la esencia es esa luna en Piscis. Yo me di cuenta que estoy trabajando en las empresas y me sale una voz interior profunda que es como la voz de la empresa que quiere ser escuchada. Entonces, a pesar de conocer que las características de una abogada diferente son bastante diferentes, valga la redundancia, pues todavía te sorprendes, ¿no? Entonces es como que te sucede y luego vas a mirar a la carta y es como que dices, ah, vale, esto venía por ahí. Claro, Y callas la mente, como en las cartas claro, personales. ocurre al final, Eva, que estás en conflicto o no, dependiendo de la zona y el área de la carta natal y de la carta empresarial o, o autónoma, que puede haber conflictos o fricciones entre tu yo persona y tu yo autónomo. Entonces, evidentemente, igual que con la carta de uno mismo, siempre va a haber situaciones por tránsito o por lo que sea, que nos va a hacer las cosas un poco más difíciles o un poco más fáciles, pero para integrarlo primero tenemos que conocernos, por eso es una herramienta tan buena la astrología. El problema aquí reside en que es un doble ejercicio, el de conocerme yo y el de conocer a mi proyecto. Sí. Sí, pero ya te digo, para mí la esencia es que te ayuda, te simplifica y desde luego sería básico, ¿no? Si uno no quiere, digamos, torpedear mucho el negocio cuando estás solo. Ahora, cuando estás con socios, casi se vuelve para mí más imprescindible todavía, porque la mayor parte de los conflictos provienen de las tensiones o las diferencias que puede haber a la hora de la visión de negocio, de los objetivos o del futuro. Entonces, cuando te das cuenta que no es ni la tuya ni la mía, en el caso de astrosinergia no es la de ninguno de nosotros. O sea, a astrosinergia le sucede lo mismo que a cualquier otra energía que quiere materializarse a través de personas. Ella viene a hacer su trabajo. Entonces, todos los miembros del equipo ya nos estamos ocupando de conocer cuál es su energía, cuál es la nuestra y cómo interaccionamos nosotros con ella con nosotros entre nosotros. Y al final eso lo que te hace es aliviar la tensión y el conflicto. Cuando tú estás enfocado en el conflicto, estás desatendiendo la tarea. Entonces, si alivias la tensión y el conflicto para minimizarlo o por lo menos poder cazarlo enseguida, te sigues enfocando en la tarea, que al final la tarea es que Astrosinergia viene a hacer unas cosas y nosotros somos un vehículo. Muy bien, Eva, efectivamente, al final es una unión de todo un poco, una herramienta de autoconocimiento y de conocimiento también de lo ajeno, que también nos es propio de alguna forma. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí el video podcast de hoy. Antes de despedirme, no sé si dije, bueno, o nombré a aquellos que siguen comentándonos en las redes, como en YouTube. Quería darle las gracias a Tania Martín y a Andrea Escobar por la cantidad de comentarios e interacciones que tenemos en redes con ellos, sobre todo en el último video podcast que hicimos. Y bueno, animarles a todos a que sigan viéndonos, a que sigan apoyándonos y que si tienen algún tipo de duda, de sugerencia o de tema que quieran que tratemos, pues que nos lo hagan saber en los comentarios. Por mi parte, nada más. Carlos, una despedida a nuestros oyentes. Bueno, para mí ha sido un placer compartir con ustedes este
podcast de astrología empresarial desde la visión de Astrosinergia, y lo que me queda es invitar a la gente a que entre a la página de nosotros, que vea los artículos. Ya estamos subiendo artículos, estamos subiendo documentos, videos, y que nos sigan en redes. Estamos para ayudarlos, y esa es la labor del equipo de Astrosinergia, unir voluntades con un fin mayor, que es el que Astrosinergia sea la que preste el servicio con un equipo humano. Eva, una despedida para nuestros video oyentes. Sí, pues bueno, que ha sido un placer compartir esta experiencia en primera persona, que creo que al final es más coherente cuando uno cuenta de qué manera le ha podido ayudar. Y que, como bien dice Carlos, pues que desde Astrosinergia ese es el objetivo, poder facilitar esos matches que la vida ha hecho para que al final el negocio sea un placer del que uno disfruta y no un dolor que uno vive, y que los propósitos que vehiculizan las empresas puedan realizarse de la mejor manera posible. Ahí nos tienen abiertos a sugerencias, preguntas, dudas, comentarios, y con ganas de aportar y de ayudar. Bueno, pues como bien dicen los miembros del equipo aquí presentes y los que no han podido estar, que tienen la misma energía, la misma voz en ese sentido, nos despedimos y nos volveremos a ver en otro video podcast la semana que viene. Chao, hasta luego. Bueno, un abrazo y hasta la próxima. Que tengan feliz semana y que la sabiduría los acompañe. Adiós. Astrosinergia, el video podcast. Sinergia, astrología y mundo empresarial.